Willkata wallpa qipa wiñay runakunamanta pacharaq hamuyku ñanniykipi kuska purinanchispaq. Ñan askha watakuña qhipayukunña, ñan kutimunña pacha chayamunña, rimayninchispi chikayta tarina pachaña. Ñan hatun inkaq wawankuna hina qawayakunanchis pachaña. Inti taytay, mamakillaq wawankuna kanchis, kuska purisunchis. Musuq p'unchawña willka apuman siqashanña, chayrayku chayananchispuni. Awapacha, Koyurkuna, Hatumayo, Lapan, Kusi Kutimos Kantunan, Kusi Kausa, Yamin Kusi Kausa, Kay Kantunan, Yarimas Kay Kuku, Kay Sawatu Haputo, Kay Kita Hinakatan, Kay Pachasan, sa Chiapas, Lumipas, Lunapas, Lupani Lunapuna, Amachikuna, Perata, Uska, Amin Kausai, Upasya, Puto. Kay kausay ninchik Bayorokuna Tawantin suyo kamachik Uyari wauke panikuna Paka paka Kay ninchik Kay Katumbara Auquillo Clemente Morales Paka paka Teiko Unanka Tawa Bayorokuna Kasan Bugbara Angka kuntur Kamachikuna Kay hatun yakta karu yakta Canadá Sutimpi Chaypi Canchanina Tierra del Fuego Sutimpi Kay hatun barayo Otomi Tolteca Mindaji Dastia Sutimpi Kay hatun bara karu yakta África Sutimpi Mama Rutendo Angara Hatun Kamachi África Sutimpi Allí en Nebaikusyon Kay Tawantin Suyo Kamachi Kay Wilkawara Benin Sutimpi Príncipe Apolinero Suslío Kay Hatun Marachi Anin Kawasu Kay Iyavara Kasanki Karu Yakta Emiratos Árabes Sutimpi Dubai Sutimpi Kope Yoyo Sutimpi Kunanka Wilka Reimi Barayokuna Iskay Barayo Tirapalo Sutimpi Karu Yakta Andamarca Sutimpi Alinta Kanakuy Alkaykuy Okay Panaykuna Kunanka Alin Punchao Ora Chikoy Nikipi Ikasa Manito en resumen
Nuestro Tamantinsuyo Camachico hoy se ve honrado porque estamos siendo testigos del saludo de las grandes varas del mundo entero, donde hemos caminado y siempre rendimos informe. Agradezco las palabras de la abuela Yaya, quien ha entendido una vez más y explicado a nuestro Yacyhuasi la unión entre ese gran pueblo sagrado, ese ciudad sagrada que se llama Shambhala, allá en el Tíbet, los Himalayas, así como acá el Dorado ha sido buscado, Shambhala, la tierra sagrada tibetana, muchos han muerto buscando, y entonces estamos trayendo la energía sagrada, porque hay unión entre Shambhala, hay unión con el Paititi, hay unión con nuestro Machu Picchu. Se entra por el Ucupacha con las chinganas. Adentro de nuestra Pachamama hay vida. Por eso nosotros, cuando hacemos nuestras oraciones y Taitajarwa nos habla hoy, por ejemplo, empezó por Jahuapacha, entró Caipacha, luego Ucupacha, saludando a todos los abuelos, nos ha hecho recordar la existencia de los cuatro mundos. Ese saludo traigo como caminante, porque siempre hay que estar unidos, para que en esta hora chico y cuyos caballos, nuestros hermanos hijos del viento, nuestra hermana Jampiquilla, curadora de luna, puedan orientar con todos nosotros los próximos caballos. Simplemente decimos, Allín Casame Chicpi, ¡ay, sumas causa y Jaime! ¡Ay, causa! Buenas tardes, hermanos, y sean ustedes bienvenidos a la Huaca Mateo Salado. Qué bien tenerlos ustedes acá para que justamente los escuchen los apus, los escuchen los antiguos abuelos, los viejos abuelos, y puedan también acompañarnos en este trabajo que realizamos acá día a día. Algunos maestros me han dicho que este es el año de las huacas, que las huacas van a ser revitalizadas, y esperamos que sea así. Muchas gracias, bienvenidos nuevamente. Pertenezco a la Huaca San Borja. Huaca San Borja en estos momentos tiene una apertura. El Ministerio de Cultura ha entendido que sin la presencia de los seres humanos este espacio es inerte, no tiene vida. Ñuqanchikwan mi causa kay huacanchi. Ñuqanchikwan manan causa manchi kay huaca. Estamos retomando la raíz del monte para entender al occidente y hermanarnos también en algún momento. Es el objetivo central. Predicamos lo que es la cultura de paz. Aquí hay 5 pirámides escalonadas juntas, el número sagrado prehispánico. De esas 5 pirámides nosotros hemos excavado 2 y sabemos que, 3, y sabemos que esta ha sido templo de agricultores y la de allá ha sido templo de pescadores. Hemos encontrado cuyes ofrendados y estaban en 5 pozos, estaban así, ¿no? Y allá ha habido muchas más ofrendas. Esto es de la cultura Ichpa. La cultura Ichpa, como ustedes saben, se desarrolló en el año 900 y ellos siguieron conviviendo con así, ¿ya? Y los hermanos han hecho muy bien en ubicar esta zona aquí para la ceremonia. ¿Por qué? Porque aquí se ve el Apu, en el que creían los de Mateo Salado, y es ese cerro. El cerro que ustedes ven grandote al frente, que tiene, ahora sí, que tiene el nombre de Cerro San Jerónimo ahora. En su ladera están las pampas de Amancaes, pero ese era el cerro sagrado de ellos. Y si ustedes notan, la pirámide que tienen a la derecha, que es la pirámide de las aves o pirámide B, el perfil de la pirámide, si ustedes cuando se acerquen por donde está acá el Huaca Grandote lo van a ver, imita el perfil del cerro. ¿Ya? Entonces, justo están realizando ustedes la ceremonia, estamos realizando la ceremonia frente a la... Acá se vendía el tiempo, porque si no se tenía un concepto del tiempo, no se podía manejar la agricultura ni nada. Entonces, esto es un lugar, la forma, y allí usted va a encontrar un reloj de moto solar, pero a diferencia de otros sitios, este es circular. Y todos los caminos que usted ve van a encontrarse como una especie de ojo grande que mira hacia el mar y brilla. Eso es lo que les quiero decir y lo que me ha hecho conocer
Termina que hemos visitado los acá, después de cuántos problemas. Estamos aquí presentes sus hijos para poder traer a gente de la iglesia por la vuelta a presente y futuro. Porque a la medida de que aquí se avanzan los estudios, acá en este lugar vamos a saber exactamente qué fechas son los equinoccios y qué fechas son los solsticios. Porque todo eso tiene que ver con el movimiento de nuestros actos. Eso no quería decir, discúlpeme, una cancioncita para cerrar nuestra ceremonia, si me lo permite la vuelta Ahí está Inti. Ellos van a ser los encargados de ir al pueblo ancestral de los mexicas. Ahí va a ser el encuentro de las maras, mucha sabiduría ancestral. Nosotros vamos a despedir aquí. Vamos a ponerlos como símbolo de este camino, siempre con el rojo para arriba de la cinta. Anca Wilca Huillacoy, Saipi, Kuntur Wilca Huillacoy, de Guayahuiza, Jarwa, a nuestra mensajera sagrada Águila, y nuestra abuela Nina Yayaucriu, a nuestro mensajero Cóndor, mensajero sagrado. Qué bonitos nombres se están yendo acá, ya el encuentro del águila y el cóndor a nuestro pueblo mexica. ¡Ay!
Chao, conejito. ¡Mátalo con cariño! ¡Dale, dale! Quiero presentar, o bueno, ya ustedes la conocen, pero no todos lo conocen como corredora, como caminante a nuestra abuela Berta Collagua. Los caminatas que se hizo en los años 92, 90, 92, cada 4 años, fue un proyecto muy bello, muy hermoso, muy sagrado. Iniciaron los abuelos del norte, luego fueron trayendo a toda América. Salen ellos, nos organizamos por cada comunidad, entre previa coordinación con todos los abuelos y abuelas. Y cada caminante de diferentes comunidades, diferentes naciones, salían con su bastón. Se lo daban a los jóvenes para que puedan correr, y el encuentro era en México, el sitio de Teotihuacán, el lugar sagrado. Este año me parece que va a haber, entonces me gustaría que ustedes apoyen. Y miren a nuestro Taita Inti. A ver, Voluntariamente, ¿no? sí. Aquí tenemos a nuestra hermana Sarela. Sarela vive aquí. ¡Ay! Hay una hoja de quinto. Acá hay una hojita. ¿Lo has sacado? ¿De cuál era? Que estaba pegadito así. Agarra. Ya la coca había decidido. Salió una coca pegadito con su hijito. Como ellos son dos, quiero asumir dos con ella con mi compañera. Qué gran lección del desprendimiento del Camachi. Claro. Ella dice, soy abuela de pacotilla, todos la conocen.
Ella es profesora, pero la han cesado injustamente. Aquí adentro está su pedido de reconsideración. Vamos a entregar aliento a todos para que en pareja entreguemos el fuego y pueda ser escuchado su pedido. Amoy, amoy, mama, Nadia. Adung mamay Nadia, Nadia. Ampi way kuya kay kuta. Adung mama Nadia, Nadia. ¡Fuerza, mamá Nadia! ¡Está maravilloso! ¡Qué bueno, qué bueno! Encarnó, encarnó. ¡Eso! ¡Qué bonito! Manos, ahora sí nos vamos a compartir.